Bueno, primero, bueno, agradecer la invitación y se me fue la persona que me llamó para invitarme, se asustó, Correa. ¿Viene? Bueno, agradezco esta invitación y además es muy importante tener estas reuniones, estos foros, para poder compartir experiencias de distintos países. Yo estoy acá porque las dos charlas que ustedes escucharon no se cumplieron, ni los mandatos de las Naciones Unidas, de la declaración, ni la Constitución, como decía Raúl. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque yo acá estoy representando lo que fue una época de la Argentina con terrorismo de Estado, con una dictadura cívico-militar religiosa que avasalló todos los derechos humanos, todos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, totalmente. Y todos los derechos humanos son indivisibles y siempre tienen que ir acompañados, unos de otros. En Argentina, ya dijo Inés que antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 ya había terrorismo de Estado durante un gobierno constitucional de la señora Martínez de Perón. ¿Y qué pasaba con eso? Era perseguir a los jóvenes, a la gente que quería un mundo para todos y todas, pero nosotras las madres, que al principio no entendíamos por qué se los llevaban a nuestros hijos, qué pasaba, no, cada una hablaba de su hijo, nuestros hijos eran militantes políticos o sociales, también del ámbito de la iglesia de base, de la parte del sindicalismo. Eran jóvenes, la mayoría entre 20 y 40 años, y no entendíamos nosotras qué pasaba, que se los iban llevando día por día. Después de muchos años que caminando juntas fuimos mirándonos a los ojos, mirando qué pasa acá, por qué se los llevaron. Empezamos a entender que se los llevaron porque militaban para un cambio en la Argentina. ¿Para qué se los llevaron? Para implementar justamente el sistema económico neoliberal programado de Estados Unidos. Nos costaba mucho entender, porque a nosotros los primeros años nos invitaban a la Embajada de Estados Unidos haciendo ver que querían interesarse por lo que nos pasaba. Nosotras no nos dábamos cuenta que estaba este golpe de Estado organizado por Estados Unidos. Y no entendíamos mucho. ¿Y para qué? Bueno, para implementar este sistema económico. Las dictaduras las programaron de Estados Unidos y las programaron para el cono sur de América Latina con el llamado Plan Cóndor, que era el secuestro de jóvenes de cada país de este cono sur, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, y de esa manera para dominar toda esta parte. Ese plan Cóndor hacía que los militantes que huían de Chile para venir acá a Argentina, venía la DINA, se los llevaba para ser torturados y asesinados en Chile. Algunas madres acá que querían salvar a sus hijos, mandaron a sus hijos al Uruguay. Este operativo hacía que de acá de la Argentina fueran militares argentinos a Uruguay, los trajeran a los campos de concentración de Argentina y acá fueran torturados y asesinados. Y así fue ese plan siniestro con una metodología aberrante como es la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, que es cuando a una persona se le priva de todos sus derechos absolutamente.
y cuando no rige ni constitución ni principios, nada absolutamente. Además, donde en esos momentos la indiferencia del mundo y de las instituciones internacionales, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, que a veces ayudan y colaboran un poco cuando uno hace denuncias, pero igual, ni el Papa para la criminalidad de esta metodología. Tantas veces las madres recurrimos al Papa, el Papa decía, voy a rezar por ustedes. Una vez que fuimos a ver al Papa, le llevamos la foto de una chiquita desaparecida, que él no tocó, desde luego, porque el Papa no agarra nada que le acerquen, y dijo, bueno, desaparecidos, que dijo una palabra que no entendíamos, dispar, ¿no? Como desaparecidos, hay en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo se tortura y se mata a niños. Esa fue la respuesta del Papa. Nosotras llorando desesperadamente, y esa fue la respuesta. O sea que toda esa época que las madres fuimos saliendo a pedir, yo le quiero decir cómo empezamos, ¿no? Las madres, a medida que había desaparecidos, que estaba la dictadura, que había persecución, cada día desaparecía más gente, hombres, mujeres. Nosotras empezamos a encontrarnos en distintas oficinas donde íbamos a golpear las puertas y íbamos conociéndonos. En un lugar que es muy paradigmático, una capilla que habían formado la Marina para que fuéramos a hacer averiguación del paradero de nuestros hijos e hijas. Resulta que el que nos atendía era un sacerdote, un monseñor que tenía sotana y botas, y era el que nos atendía y nos tomaba los datos. Pero nos tomaban los datos para seguir averiguando algo más de nuestra familia, no para ayudarnos. Así que ahí había una de las madres, Azucena Villaflor de Vincenti, que tenía el hijo y la nuera desaparecidos, y ella propuso ir a la Plaza de Mayo. Si no hubiera sido esa iluminación de Azucena, nunca se hubiera sabido lo que pasaba en la Argentina. Yo estoy convencida de que ir a la Plaza de Mayo y ese crecimiento de madres cada día más, cuando venían de afuera los periodistas, iban a ver qué hacíamos las madres, y después el exilio, la gente que se tuvo que ir al exilio, y desde los distintos países donde estaban exiliados, iban comunicando lo que pasaba acá en la Argentina. Y así, bueno, fue que crecimos las madres en la plaza, se hizo ese gran movimiento y pudimos denunciar al mundo lo que pasaba acá en nuestro país. Todo esto fue en ese ámbito de terror, porque el terrorismo Estado hace que haya silencio total en un país, silencio total. La gente veía secuestrar a su vecino, pero ellos antes de secuestrarlo ya hacían un operativo amenazando con armas y la gente tenía que cerrar las ventanas, las puertas, cerrar y no mirar el operativo. Nadie podía arrimarse para decir, ¿qué pasa? ¿Se llevan a mi vecino? No se podía. Eso era al estilo nazi totalmente, una metodología al estilo nazi. Y así se llevaron hombres, mujeres, y para mostrar la criminalidad, la brutalidad de lo que era la dictadura, es que se apropiaron de bebés nacidos en el cautiverio de sus madres, secuestradas embarazadas. Creo que redondea lo que fue esta dictadura, y digo cívico, militar y religiosa, porque la Iglesia Católica Argentina, la cúpula, con excepción de muy pocos prelados, se puede contar 5 obispos que estuvieron acompañándonos, fue cómplice, pero no cómplice solo, fue partícipe
de la dictadura. Entraba a los campos de concentración, veía a la gente torturada y los golpeaba un poquito, le decía, bueno, siga contando, porque si no va a haber más tortura. Obispos reconocidos en el mundo, que los denunciamos ante el Papa, no lo tocaron a nadie. Hay un solo sacerdote preso ahora en un juicio muy especial que se hace en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, que está detenido que por lo pronto de vez en cuando lo ven que se pasea por algunas calles cercanos a la prisión donde está. Y la Iglesia Católica hasta este momento no ha abierto la boca ni reconociendo de que, bueno, se equivocó, alguna excusa, para nada. Todavía tenemos que meter a muchos más en la cárcel, desde luego. Yo les digo, yo soy católica, pero las desilusiones que nos hemos llevado fueron tan espantosas que a veces a uno le da vergüenza contar. Pero sí les quiero decir que hay otra parte de la iglesia nuestra, de una iglesia de base, de una iglesia que hasta el día de hoy ayuda en los barrios, que es la que nos acompañó. O sea, no es que es toda la iglesia, esos, iba a decir una barbaridad, cretinos, entienden la palabra, malas personas, que actuaron durante esos años, nunca más van a tener su historia limpia, transparente, ni van a ser apreciados. Van a ser siempre los que son cómplices de el accionar del terrorismo de Estado en cualquier momento que el país asoma. Así que esta es una trayectoria de las madres. Las madres buscamos a nuestros hijos con vida. Pasaron muchos años. Acá en la Argentina hubieron más de 500 campos de concentración. Un país como la Argentina, ¿no?, que es el crisol de América, que nunca se hubiera imaginado nadie que en Argentina había un Estado nazi, fascista, que se llevaba a la gente y que la torturaba, y que para completar dentro de la tortura la otra parte bien siniestra, muchos fueron arrojados con vida al mar, al río, y fueron de esa manera tratando de que desaparecieran totalmente, que es el sistema de esta desaparición forzada de personas, hacerlos desaparecer totalmente. Hoy justamente hay un relato de una detenida desaparecida en un diario, página 12, y relata, y yo la verdad, después de escuchar testimonios, estaba tan mal, porque iba en un tren que venía para el centro, iba leyendo ese testimonio, y realmente cuando uno escucha cada día los testimonios, piensa más qué terrible situación este tema de los golpes de Estado y de querer avasallar los derechos humanos de toda la población. Yo digo que uno lucha para que nunca más vuelva a pasar. Ahora en este momento, después de luchas de años y años y años, el logro que tuvimos importante son los juicios. Yo les digo a las personas que están acá, si no se tienen que volver pronto porque habrá muchos extranjeros, ¿no?, que vayan a escuchar un testimonio, que vayan a los juicios. Yo le digo a los argentinos que vayan a acompañar a los testigos, que es lo más valioso que tenemos. Los testigos, que gracias a ellos los juicios pueden seguir, que gracias a los testigos que son valientes y solidarios, de la manera que los jueces tienen que castigar, porque no se puede escuchar las atrocidades que se cometieron y dejar pasar de largo y dejar pasar la impunidad.
Por eso, esos son uno de los logros que tuvimos. Pero hay algo que seguimos exigiendo y pidiendo, es que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Cada una de nosotras, de madres, padres, hermanos, todos los familiares, queremos saber qué pasó con ellos, ¿no? Que el destino sabemos que no nos vamos a encontrar con vida. Solo encontramos con vida a los chiquitos que fueron apropiados. Hay todavía 400 o 500 jóvenes que hoy tienen entre 30 y 35 años que no conocen su verdadera identidad. Por eso digo que es una metodología bien nazi esta. Así que este es el camino que vamos haciendo. Las madres fuimos avanzando, creciendo, menos yo que me ven chiquitita. Creciendo, entendiendo que lo que hacemos es político. Cuando a veces dicen las madres hacen política, sí, las madres hacemos política porque se los llevaron por política. Querían hacer desaparecer a casi toda una generación para que no molestaran más para los proyectos estos neoliberales. Y las madres salimos a la calle en la búsqueda de nuestros hijos, aparición con vida, vivos se los llevaron, vivos los queremos, y todo fue así con nuestros reclamos. Cuando empezamos a ver que ya quizá no iban a aparecer con vida. Y costó mucho empezar a entender que habían sido asesinados, que habían sido enterrados como NN, que es anónimo, que habían sido arrojados al mar, al río, que quizá no los íbamos, quizá no es así, no los vamos a volver a ver con vida. Sin embargo, las madres seguimos insistiendo, por eso digo, en la aparición con vida no, pero sí la aparición de los que ahora se van llevando, que hay testigos, que Julio López que da testimonio en un juicio y desaparece con la misma metodología. Luciano Arruga, hay un montón de desaparecidos con la misma metodología y luchamos para que nunca más. Pero las madres, parejo con esta lucha, fuimos recogiendo las banderas de lucha de nuestros hijos. Nuestros hijos eran militantes y luchaban por este mundo para todos y todas. Y por eso los fueron desapareciendo. Y las madres, esas banderas las vamos recogiendo, junto con la gente de esa generación hermosa, como son los que están aquí en esta mesa, que siguen luchando por esos principios de la justicia social, de querer que no haya nunca más esta brecha entre ricos y pobres. Acá que este simposio, este foro se hace por las ciencias sociales, ¿no? Y que en el país se sigue luchando. Esta generación más jóvenes que ahora salen a la calle y que también están defendiendo un lugar en la vida donde se pueda vivir con dignidad. Y esa es la tarea que tenemos ahora. Las madres estamos, al recoger esas banderas, vamos haciendo, estando en espacios donde cada una va al entender qué es lo que hacía su hijo, va apoyando movimientos sociales. Las madres, la mayoría, éramos amas de casa, cada una con su profesión. Imagínense, yo era profesora de alta costura. Era profesora, enseñaba a coser, tenía mis 2 hijos, éramos una familia feliz, viendo crecer los hijos. De golpe te amputan, te sacan una parte de tu vida. ¿Y qué hay que hacer? Salir a la calle. Salir a la calle y dejar todo esto que uno tenía y no poder, ni siquiera a medida que nacieron los nietos, salir con ellos, poderlos llevar a la calecita, acompañarlos, porque la obsesión de la búsqueda del hijo es tal que no hay tiempo para otra cosa. Nosotros hace 35 años que estamos en la Plaza de Mayo,
que no faltamos ningún jueves. Hoy, jueves, estábamos debajo de la lluvia, porque no hay momentos de remanso más que los momentos que pasamos con nuestra familia y con nuestros amigos que tenemos y que los queremos tanto, y que nos ayudan a tener la fuerza esta que todos los días renace. Pero también las madres, cuando vemos, también aprendimos la política, unas más, unas menos, y también peleamos porque queremos ese país que querían ellos y que quieren toda la gente de este país que sale a la calle todos los días, y que es esa justicia social y que es esta vida, como decía, digna. Y después aprendimos a estar con las protestas que hay de los docentes, de los médicos, de los trabajadores de los hospitales. Estamos también con los jubilados, estamos también con la gente que no tiene vivienda y saben también, estamos con las comunidades aborígenes. Acá en este país, como en varios países, no sé todos, pero al menos en muchos de América Latina, se olvidaron de los aborígenes, se olvidaron de esas comunidades que son hermanos nuestros y que nadie les presta atención. Acá en la Argentina, una comunidad que pide que le devuelvan sus tierras, tiene que entregar la vida porque los matan. Cualquier comunidad que sale... ¿Ya se terminó el tiempo? Uy, mira, yo tendría hasta mañana, pero... bueno, están perseguidos por las autoridades de las provincias. No les devuelven las tierras, no los cuidan y además los matan. Ahí estamos también las madres. Ahí estamos en estos movimientos donde hay una injusticia, tenemos que estar. Nosotros podemos reconocer que en este último tiempo de gobierno, desde el 2003, nuestro país cambió bastante, pero hay hambre, otra vez tiene un momento de florecimiento con el trabajo y después otra vez vamos viendo que la gente se queda sin trabajo. Y los movimientos sociales, si es una protesta en fábrica o en algún lugar especial de trabajo, son reprimidos. Y otra cosa más, que yo lo digo porque yo estoy en este tema, es la explotación de nuestras riquezas, de las minas a cielo abierto, donde se envenena la tierra, el aire, el agua y se persigue a la gente que defiende su tierra, defiende las montañas y las riquezas nuestras. También estábamos las madres. Así que por eso fuimos avanzando, fuimos entendiendo toda esta historia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y por eso seguimos luchando y agradeciendo estos espacios que tenemos. Nosotras con las universidades tenemos contacto y vamos a veces a hacer charlas y a compartir. Yo me siento orgullosa de esta generación, me emociona porque así como dice Raúl que estuvimos alguna vez hace años juntos. Allí está también Correa, que volvió, les aviso, porque ya me puso mal, que se había ido. Bueno, y agradecemos a todos los testigos que van a los juicios, a todos los jóvenes que nos acompañan, a la gente que día a día nos entendió de todo lo que nosotros estábamos denunciando. Y decirles que nunca en ningún momento del día nos olvidamos de nuestros hijos, de nuestras hijas, detenidos, desaparecidos. El lugar que ellos ocupaban lo siguen ocupando dentro no solamente del corazón, sino de los espacios por donde nosotras vamos todos los días. Ningún hijo suplanta a otro, ustedes lo sabrán las que son madres. No hay reemplazo, cada hijo es un hijo, que si falta sigue uno extrañándolo,
Pero lo que tenemos las madres es que los reivindicamos todos los días. Su lucha está permanente todos los días. Y siempre decimos, ¿cómo faltan los que faltan? Y en eso estamos, seguimos luchando por la verdad, por la justicia, por la memoria y para que nuestro país vuelva a tener un estado de bienestar como tuvimos en otras décadas y que haya trabajo para todos y todas, que se respete, que haya sueldos dignos, vivienda, atención a la salud y a la educación. Así que en eso estamos y yo vuelvo a agradecer la invitación y decirles que 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre. Pasamos el... ¿Sí? Brevemente, porque es tarde, sí, para los que cumplieron con todas las presentaciones, hay gente que está acá desde las 9 de la mañana, ¿no es cierto? Así que vamos a honrar eso y creo que la mesa tuvo es decir, los expositores han sido muy elocuentes. A ver, la historia viva que trae Nora es el quid de la cuestión de este país, ¿no? Y creo que es la expresión de lo que es esta América Latina y la batalla que se está dando en este momento. Si uno mira, digamos, lo que plantea Inés respecto a qué pasa con la concentración de la riqueza, en relación a lo que es el proceso, ¿no?, de ganar en materia de derechos y que se materialice la declaración verbal, la intención de los derechos que después tenga consecuencias prácticas, y cómo el mundo ha ido hacia una concentración cada vez más obscena de la riqueza. Y piensa en qué rol pueden haber jugado las constituciones, que sería un poco lo que nos plantea Raúl, qué pasa con la norma, entonces la declaración por un lado de intenciones universal, las normas que rigen la vida cotidiana y el testimonio que centralmente denuncia y pone como en evidencia rupturas que pueden haber tenido los trayectos de nuestras democracias. Yo no puedo evitar la reflexión que tiene que ver más con el aspecto político, donde la convergencia, es decir, estoy hablando desde la universidad pública, yo estoy dentro de un sistema, la Universidad de Buenos Aires tiene 320.000 estudiantes, 320.000 estudiantes. Es el sistema público y gratuito más expandido, en este momento ya se considera del mundo. Es un modelo único en su tipo por la masividad, la excelencia y la condición que tiene de haber podido trascender y posibilitar un acceso irrestricto a sus estudiantes. Desde ese lugar no puedo evitar hacer mi comentario en relación a estos tres expresiones, tres facetas de un mismo tema, que es cuál es el campo problemático de los derechos, no solo de los derechos humanos, sino de los derechos en general. Es decir, desde la posición que tenemos como investigadores, como cientistas sociales, nos vemos como interpelados por la construcción de este campo problemático y la permanente interpelación, ¿no?, que debemos seguir haciendo. Y yo en ese caso recurro a la política, digamos, porque bueno, no es una cuestión académica la mirada sobre cómo se evoluciona dentro de este campo. Y en ese sentido es la convergencia entre los movimientos sociales. Nosotros no podríamos haber llegado a los juicios sin las madres. Hay una convicción absoluta, no hay nadie que pueda decir que se podría haber llegado a este punto sin la lucha cotidiana y la valentía de estas mujeres y de estos hombres, porque hay padres también y fueron absolutamente consecuentes. Ahora, yo no puedo dejar de mencionar que cuando se recuperó la Escuela Mecánica de la Armada, el principal centro de detención, el más emblemático que tuvo Argentina,
cuando se hizo una recuperación concreta de ese predio, casi 2 manzanas, y el presidente de la Nación entró con un grupo de gente que había estado secuestrada ahí. Al día siguiente hubo un acto muy importante donde no éramos más de, rabiosamente, no éramos más de 30.000 personas. Muchos creemos que somos generosos en decir que hubo 30.000 personas. En un hecho paradigmático, que era decir, acá empieza la recuperación de Argentina a partir de que ese predio iba a ser convertido en un lugar de la democracia. Era un hecho simbólico. A la semana siguiente que ocurre esto, hubo una marcha pidiendo, por temas de seguridad, encabezada por los grupos de derecha, que estaban muy saludables en el 2004, muy saludables, que juntó 100.000 personas. 100.000 personas en una semana. Está claro que ese acto era en respuesta al otro acto. No era un hecho en sí mismo referido a la seguridad cotidiana, si nos pasa algo en la calle, si nos roban una cartera. No, no, no se les ocurra hacer juicios, no se les ocurra avanzar con esto más que de lo testimonial. Era una amenaza clara y viva, planteada en la Plaza de Mayo, además en la Plaza de Mayo. Yo me acuerdo que dije, qué mal que estamos, porque si nosotros habíamos podido solamente, después de tanto dolor, juntar a 35.000 personas y ellos en una semana habían podido juntar a 100.000, el primer registro era cuánto que tenemos todavía por delante. Entonces, esa posta que las madres habían dejado preparada, lo toma el poder político. Lo toma el poder político y la decisión de avanzar con los juicios, porque no había un solo voto en medio de eso. Nadie iba a votar a un presidente que quisiera avanzar con los juicios a la dictadura, que no éramos unos pocos, esos 30.000 que nos juntamos ese día ahí. Bueno, esto yo lo valoro particularmente y lo valoro con otras decisiones que también tienen que ver con los derechos y la democratización, como que el nivel de inversión que se produce en educación, en este momento, el nivel de inversión, de gasto en educación universitaria está a la altura de países como Alemania. Y no quiero, sé que es muy delicado el tema de Alemania en este momento por su posición dentro de lo que es la crisis europea, pero para plantear de que hay otras decisiones que también, desde el punto de vista político, sostienen que tienen igual valor que tener una política de derechos humanos y ser consecuente con ella. Entonces, esto es un poco lo que estamos viviendo y también vivimos esas contradicciones y cotidianamente deberíamos estar trabajando en cómo se problematiza cualquier avance que se quiera producir. Y termino mi comentario con algo que ayer, nosotros tenemos un centro de estudios de opinión en la facultad, el CEDOP, y me comentan que se hace una encuesta sobre 1.100 casos, no siempre la logramos hacer, 1.100 casos es un número importante porque es a nivel nacional, para ver cómo era la visión de la ciudadanía respecto a las modificaciones que se están haciendo en el Código Civil. Digamos, en esta cuestión de mirar cómo son los procesos de democratización, ¿no?, que es la mesa que nos ocupa, el núcleo duro para Argentina son los derechos humanos, pero si no los acompañamos con las otras discusiones, volvemos a cristalizar el riesgo de que quede en una retórica o en una cuestión del pasado y no se actualiza. Entonces, el tema de la inversión, del gasto en educación y la cuestión de avanzar sobre derechos civiles, tenemos hace muy poquito un hecho emblemático como el del el matrimonio igualitario, bueno, cosas que realmente están resultando una buena provocación en ese sentido. Pero, digo, esta encuesta de 1.100 casos, me decía De Angeli, que es el director del centro, me dice, mira, me llamó la atención porque veníamos muy bien haciendo preguntas, donde en general las respuestas se repartían entre un 40, un 30% a favor, un 70%, venía bastante razonable. Y hubo una pregunta, y con esto ya termino, que le decía, hay una de las reformas, refiere a cuáles son los derechos que pueden tener los jóvenes a partir de los 13 años, ¿no? Entonces, así como una de las preguntas iba a la posibilidad de gestar un bebé con un vientre sustituto, y el 54% de los consultados dijeron
que estaban de acuerdo con que eso se pudiera hacer, a lo que es perfectamente comprensible, que está hablando de una sociedad que evoluciona en términos de progresistas, de ver cómo se pueden desarrollar distintos aspectos de la vida cotidiana de las familias. Cuando se le preguntó porque ¿qué era lo que si estaba de acuerdo que los adolescentes a partir de los 13 años puedan tomar algunas decisiones sin el consentimiento de los padres, el 90.2% dijo que no, que no. Es una respuesta así, pero pocas veces una consulta de este tipo puede dar 90%, ¿no?, de saturación sobre la misma respuesta. Y termino diciendo que me provocó una reflexión esta contundencia, porque acá más o menos una vez por mes se discute respecto a la imputabilidad de los menores y en que se debe bajar la edad de imputabilidad de los menores si llegan a cometer algún delito. Y es una batalla que estamos dando cotidianamente porque se considera que, bueno, que deberían, a partir de los 14 años, ¿no?, poder hacerse responsables de hechos delictivos. Y por otro lado, es muy posible que la misma población, digamos, que está planteando que los cuerpos de estos niños pueden ser encerrados, ¿no?, que pueden ser privados de libertad, no pueden tomar decisiones sin consentimiento de sus padres. Y lo que traigo simplemente es dejar abierto cómo justamente estamos con una sociedad que está permanentemente disputando algún avance, algún anclaje más, donde lo que nos viene ocurriendo es que está por delante las decisiones, las acciones de los movimientos sociales y del poder político, y no siempre en convergencia, por sobre el resto de la población, sobre la opinión pública, sobre la visión de los ciudadanos. Y que es un proceso apasionante porque día a día estamos viendo cómo se avanza y cómo esta construcción de la democracia es realmente una construcción, no es algo dado. Venimos de una realidad donde se habla de democracias vulneradas. Tuvimos democracias, pero vaciadas de contenido. Y en este momento, esto que ustedes pudieron ver en una mesa, porque ahora vamos por el cuarto comentario, y en todos habrán visto algún aspecto ya de convergencia o de contradicción, tiene que ver con que estamos justamente ahora, recién ahora, después de 30 años, para mi gusto, dándole el verdadero contenido de lo que es una democracia, que no pasa solo por el sistema de gobierno, sino por ver qué ponemos ahí adentro. Cuánto de educación, cuánto de verdadera libertad, cuánto de posibilidad de disenso y, bueno, y cuánto de memoria, verdad y justicia también. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos sobre el cierre de la mesa. Existiría una posibilidad para 2 preguntas breves, si alguien quiere intervenir para darle lugar a quienes se quedaron hasta tan tarde. Si alguien quisiera hacer un comentario o una pregunta. Si no lo hay, evidentemente... Sí, allí hay preguntas. La mesa compreende portuñol, porque estou sem... Fale em português. Me gostaria de saber de Cortinas, ¿qué piensa sobre la condenación del dictador argentino en el caso de 35 niños desaparecidos, sequestrados, si esse processo vai a continuar em Argentina? Obrigada. Esperamos. Tomemos otra pregunta, ¿no les parece así? Sí. Bueno, yo creo que Videla habla ahora pensando de que con eso se exime de su gran responsabilidad. Es un genocida,
¿no? Y dice, habla de los bebés, de los niños, que se los dieron a familias que lo iban a criar bien, en cambio de la familia legítima, pero no dice a quién se los dieron, dónde están esos niños, que hoy son hombres y mujeres. O sea, es una especie de propaganda que se quiere hacer. Igual la imagen de genocida la sigue teniendo y no cambió ante la sociedad. Salvo con la parte acá de la Argentina hay una derecha y un fascismo, en cierto punto que lo verá y dirá que parece un abuelito sí, que no tiene un abuelito bonito, que no tiene la culpa de nada, pero ya la gente, ya a medida que los juicios avanzaron, ya este pueblo, la mayoría sabe que acá se vivió el horror, el terrorismo de Estado, y ya han entendido realmente lo que vivimos acá en Argentina y en nuestros países hermanos. Así que la figura causa náuseas. Verlo a Videla en televisión causa una repugnancia especial. Gracias a Dios que nos repugna todavía. Gracias. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Anímense, no se vayan a su casa y mañana digan, qué lástima que no le pregunté a la mesa alguna cosa. Desiníbanse. Sí. Sí, gracias. Mi pregunta también es para Nora Cortiñas y tiene que ver con la relación de las madres con otros movimientos de mujeres específicamente y también con el feminismo y con alguna de las luchas que se están dando desde el movimiento feminista en Argentina y también en relación a mujeres que quizás no se identifican como feministas, pero que sin duda llevan a cabo luchas que realmente tienen que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, el tema del feminismo es algo muy especial. Yo soy feminista, ahora, pero igual los varones, bueno, siguen, no tienen nada que ver. Al principio que salimos a la calle, las mujeres no nos querían mucho a nosotras. Pero además, en ese momento, la dictadura también perseguía a los movimientos de mujeres, a los movimientos digamos, del tema de la homosexualidad. Ellos odiaban a todo, como los nazis, ¿no es cierto? Y las madres, la palabra feminismo nos asustaba, porque la mayoría éramos amas de casa, la mayoría, digo así con toda seguridad, ¿no? Y entonces la palabra feminismo no era tan común. Hace 35 años no era tan común. Entonces era más difícil. Con los años hemos caminado, compartimos mucho, no solamente con las feministas, sino con los movimientos de mujeres. Y compartimos y sabemos que las cosas que nos pasan a todas y todos, y entonces hay inclusive más afinidad igual entre hombres y mujeres. Porque antes era, bueno, además las mujeres siempre fuimos bastante maltratadas en el tema de la diferencia de género. Usted sabe, yo les voy a contar algo. Yo cuando empecé a salir a la calle me creía que el género era esto. Hablaban de género y yo era había estado muy encerrada entre las cuatro paredes y entonces a mí me costó entender. Una vez me invitaron a un programa de radio de Ana María Mus, ¿se acuerdan ustedes? Que era de mujeres, era cuando íbamos a hacer el primer encuentro de mujeres. Y entonces yo fuera del micrófono le digo a una de ellas, que somos muy amigas y son divinas, les quiero avisar que yo no soy feminista, soy femenina. Bueno, se mataron de risa y desde ese día no se olvidan más porque yo tenía hasta miedo de la palabra feminista. Por eso que, viste, hemos crecido también en esto y hemos entendido a compartir todos, realmente. A ver, ¿alguien más? No se vayan a su casa. Una última, con last, duda. Margaret.
I know you want to ask. Acá, acá. But I did want to take A ver, Yes. I did want to, from the ISA side and the local organizing committee, this was truly, the whole panel was wonderful. And I haven't seen very many times at a plenary and an open forum to have an audience stand up. And so it was very, very emotional. So thank you. It was inspiring, and I think the whole panel together put it, and I understand it's a late day. So I do want to tell you that for many of us, and we first thought this idea of social justice and democratization, and for those of you who didn't know, the mothers were the first inspiration for us, and that's why you're on that book. And we now have that website where you were the inspiration for much of what was being done and why Argentina was seen as one of the important sites to talk about social justice and change. So thank you. This is another important space. Bueno, gracias, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presencia y desde ya esperamos que todos sigan participando el día de mañana en las actividades del foro. Muchas gracias.